¿Qué tal amigos? El día de hoy escucharemos algunas historias de terror de Reddit. El tema es el siguiente: ¿alguna historia de terror que nadie te crea que en realidad pasó? Sin más preámbulos, comenzaremos. Recuerda suscribirte si el video te gustó. Viví en una casa de mi padrastro y su hermano vivía con nosotros, mi mamá, padrastro y yo. Y en la noche empiezan a contar historias de terror. Yo siempre he visto cosas, pero ese día, mientras contaban cosas de una señora vestida de blanco, yo me puse nerviosa porque atrás tenía una ventana y se miraba una señora vestida de blanco. Le dije a mi mamá y no me creyó. En una ocasión, mi hermana y yo vimos una película de terror y en una escena aparece un piano tocándose solo. Lo más curioso es que nosotros teníamos un piano de juguete, de unos sobrinos, y que curiosamente estaba en nuestro cuarto. Antes de dormir y después de ver esa película, comenzamos a hablar de lo que pasaría si el piano se empieza a tocar solo. En cuanto terminamos de decir eso, el piano tocó unas cuantas teclas, a lo que nosotros, bromeando, nos sorprendimos, pues pensamos que alguna tecla se había presionado sola de lo viejo que era. El piano después empezó a tocar una melodía. En ese momento, se nos bajó la sangre a los pies. Yo usé el viejo refrán: patitas para qué las quiero, y empecé a correr sin mirar atrás, y a lo lejos vi a mi hermano de rodillas orando. En cuanto dejó de tocar, lo tiramos a la calle. Nunca más lo volvimos a ver. Fue algo realmente increíble y nadie nos creyó. No te creo, saludos. Qué sinceridad. En el 2019 tuve un sueño muy extraño, en el que estaba en una habitación que se me hacía algo familiar, pero no la conocía. Observé cómo las paredes se desgarraban, pero estas, en lugar de dejar una marca común de algún rasguño, dejaban una clase de vacío oscuro. En ese momento, dentro de mi sueño, solo podía repetir en mi mente: no tengas miedo, no te pierdas, no tropieces. Momentos después, siento que me despierto, pero no me podía mover. Ya había tenido parálisis del sueño en ocasiones anteriores, pero ninguna se sintió de esa manera, y tampoco sucedió lo mismo, por lo que me di cuenta que no era una parálisis del sueño, y ahí fue cuando comenzó lo más terrorífico. Acostado, sentí la presencia de dos sombras dentro de mi habitación, las cuales eran grandes y extremadamente fuertes, pero no las podía ver hasta que, de manera extraña, sentí como mi espíritu o alma se separaban de mi cuerpo. Literalmente, pude ver mi cuerpo acostado durmiendo, mientras que esa parte que había salido de mí trataba de moverse por voluntad propia. No podía, ya que sentía como una de las sombras con forma de humano me controlaba, como una marioneta. No me dejaba alzar la cabeza, pero lo poco que veía del suelo hacía que me diera cuenta que sí era mi habitación, tal y como la dejé antes de dormir, por lo que me entró más miedo. Esta sombra me permitió alzar un poco la cabeza, y fue cuando me di cuenta que era muy alto, aproximadamente de 2 metros. Después pude ver a su lado la otra sombra, que era de apariencia como de una hiena, la cual también le obedecía. De repente sentí como esa parte separada de mí empieza a regresar a mi cuerpo dormido, pero justo cuando entré a mi cuerpo de nuevo, la hiena entraba también. Cuando desperté en la mañana, pensé que todo había sido un sueño, por lo que lo ignoré y no se lo conté a nadie. Una semana después, platicando con mi hermano, salió el tema de sueños raros que habíamos tenido, y le platiqué de ese, lo que me hizo cuestionarme de si fue un sueño o no. Fue cuando me dijo que esa misma noche él soñó con un hombre sombra que lo perseguía. Les comentamos a mis papás y fue aún peor, porque mi papá igual soñó con un hombre sombra que perseguía a mi hermano, y mi mamá soñó con un animal completamente negro con forma de león que trataba de morderme. Los dos también soñaron eso la misma noche que nosotros tuvimos esos sueños. Hasta la fecha, no sabemos a qué se debe ese suceso extraño. Mis papás son cristianos, así que piensan que son manifestaciones. Por suerte, jamás nos ha vuelto a ocurrir. ¡Qué loco! La gente no cree esta historia a pesar de que mis padres estuvieron presentes y confirman lo que vivimos. Cuando yo era niña, de unos 5 o 6 años, vivíamos en una bodega atrás del negocio de mis papás. Esa bodega medía unos 20 metros por 5 metros. Tenía techo de lámina y, para que no pasáramos frío,
Mi papá mandó a poner un techo de plafón adentro en lo que era la recámara. Cabe mencionar que donde vivíamos había mucho frío en invierno, llegando a temperaturas bajas en ocasiones, por lo que era común que los tres durmiéramos juntos en la misma cama para mantenernos calientes. En una ocasión, eran exactamente las 3:33, según la hora que marcaba la videocasetera, y empezamos a oír un ruido muy extraño que nos despertó a los tres, pero nos mantuvimos en silencio e inmóviles, en mi caso, para tratar de adivinar qué era lo que hacía tanto escándalo. Era como si algo o alguien pasara corriendo entre el plafón y la lámina, rozando la lámina con un palo. Se oía cómo iba y venía de extremo a extremo de la bodega. El detalle era que el plafón solo estaba en una sección pequeña que era la que usábamos para dormir. Pasaron varios minutos, quizás unos 5, hasta que yo en mi inocencia pregunté en voz baja: «Papi, ¿oyes eso?». Y mi papá me hizo «shh», y mi mamá de pronto jaló aire como si llevara horas aguantando la respiración. Entonces el ruido se detuvo. Mi papá se levantó rapidísimo a prender la luz y ver a mi mamá, una mujer morena, oscura, con el semblante más pálido que nunca, hasta las venas se le veían, y ella nos dijo que se le subió el muerto, y no había podido hablar ni moverse hasta que yo le hablé. De inmediato, mi papá fue a buscar una lámpara para buscar qué ocasionó el ruido. Incluso salió al patio a ver si de casualidad era un gato o una rata con algo atorado en la cola corriendo por el techo, pero desde fuera nos gritó: «No hay nada». En ese momento, el ruido comenzó otra vez, y todos lo escuchamos. Yo volteé a ver a mi mamá, y ella estaba acostada con los ojos abiertos sin parpadear, como en un trance o algo, y no me respondía ni se movía. Mi papá buscó una escalera y subió al techo para buscar qué hacía el ruido, pero estaba completamente vacío, ni un animal u objeto que con el viento se pudiera estar moviendo de un lado a otro. Entonces, él regresó adentro, donde me vio muy asustada tratando de hacer que mi mamá me respondiera. Se hincó y se puso a rezar, mientras el ruido continuaba de un lado a otro desde la bodega, pero cada vez más rápido y fuerte. Sin saber por qué, me le uní con la única oración que a esa edad me sabía: «El ángel de mi guarda», y en ese momento el ruido se detuvo. Mi mamá se incorporó llorando desconsolada y con una cara de terror que me daba más miedo que el mismo ruido. Vimos la hora, eran las 2:17 am según la videograbadora. En ese momento decidimos salir de ahí y nos fuimos a dormir en la parte trasera de la camioneta del negocio. Al día siguiente llamamos a un sacerdote para que bendijera la bodega y toda la propiedad, pero varias cosas extrañas siguieron pasando a lo largo de algunos años más. Nadie nos creyó, ni siquiera nuestros familiares, pues decían que seguramente no buscamos bien, o era alguien tratando de entrar a robar, o que estábamos alucinando por la hora. Yo y mis amigos hacíamos tipo caminata a las 12 o 1 de la mañana, y una vez estábamos haciendo por donde siempre, y de repente se nos apareció un perro, pero negro, pero muy negro, y sin boca. Y pues un amigo dijo que no era un perro, y nosotros nos burlamos de él, pero cuando nos acercamos, de repente esa cosa se para. Medía como 2 o 3 metros, y no tenía boca ni ojos, nomás la forma humana, y nos persiguió, pero lo perdimos como a una cuadra. ¿Qué podría haber sido? Estuvieron en el lugar y momento adecuado para ver esa cosa. A veces esos seres solo se dejan ver cuando quieren que los vean. Era un viernes por la noche. Yo estaba acostada en mi cama. Al lado de mi cama tengo una ventana que da directo al corral donde estaba mi perro. Yo estaba viendo videos de TikTok cuando escucho que me tocan la ventana. Yo pensé que era mi perro porque se me había olvidado darle de comer, y me levantó, me puse mi camisa roja y salí descalzo al patio a darle de comer a mi perro, cuando escucho algo caminando en el techo de la casa. No le tomé importancia porque donde vivo hay muchos gatos. Cuando me meto a mi cuarto empiezo a escuchar que zapatean. Yo me quedé helado, porque un gato no podía zapatear, y ya no le tomé importancia. Esa vez me había peleado con mi mamá porque no había cenado, y me acosté. Seguí viendo videos, cuando me sale uno de una chica llamada Fernanda diciendo que si te ibas a dormir enojado con tu mamá, el diablo iba a tu techo a zapatear. Me quedé helado,
porque seguían zapateando en mi techo y me tapé de pies a cabeza cuando escucho que tocan mi ventana por segunda vez y volteo y esta vez no era mi perro, era una criatura rara de color blanco muy alta, no tenía ropa, se me quedó viendo por más de media hora. Yo salí de mi cuarto corriendo y fui al cuarto de mi mamá. Cuando llego, le cuento lo que pasó y me dijo que estaba loco. La llevé a mi cuarto, cuando llegamos empezaron a zapatear más fuerte. Mi mamá se quedó muy helada. Salió de mi cuarto y le llamó a mi papá. Mi papá, después de 3 minutos, llegó a la casa y dijo que quien estaba arriba en el techo, que había visto a alguien con los pies raros, como si fueran de cabra, y mi mamá le contó todo a mi papá. Él fue a mi cuarto y en la ventana ya no había nadie. Empezamos a escuchar risas en el techo y zapatearon más fuerte. Esta vez salimos de la casa y fuimos con mi abuela. Cuando nos abrió la puerta, mi abuela nos dijo que él nos estaba buscando y nos metió rápido a la casa, porque ya venía yo. Ya sabía de quién hablaba y empezaron a zapatear en el techo de la casa de mi abuela. Todos rezamos por más de 1 hora hasta que ya no se escuchó nada. Nos quedamos a dormir ahí con mi abuela y al día siguiente, cuando fuimos a la casa, ya no había nada.